Nada más esto para que tengan ustedes, pues, ¿qué palabra sería? Que sepan que obviamente que el cuerpo humano pues tiene la capacidad de transmitir electricidad y obviamente aquí el problema es cómo están los monitos abajo. Toda corriente eléctrica tiene una entrada y una salida, todas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean a un paciente que tiene una quemadura eléctrica, revísenlo desde la cabeza hasta la punta de los pies, porque el sitio donde entró tiene que buscar una salida para que haga tierra. Entonces, es importante ver, porque de acuerdo a cómo está la dirección, como está ahí el monito, los monitos amarillos ahí abajo, de acuerdo a donde está la entrada y la salida, ustedes se van a dar una idea de cuáles son los órganos que pudieron haberse lesionado. El segundo monito, el que tiene la entrada en su manita y la salida en la patita, prácticamente ese tipo de lesiones, si se fijan, atraviesa todo el tórax y todo el abdomen. Obviamente va a ser desde neumotórax, hemoneumotórax, puede incluso hacer también daño directo cardíaco o puede también romper vísceras sólidas como es el hígado o el vaso y perforar incluso la tripa, ¿ok? Entonces, no tomen tan a la ligera una quemadura eléctrica. Las quemaduras eléctricas no son aparatosas por fuera, porque además, si se fijan, las quemaduras eléctricas son lesiones secas. Incluso la electricidad se utiliza en los cauterios para poder controlar hemorragias. Entonces, el momento que hace una lesión, la herida queda seca y realmente viéndola por fuera, o bueno, viéndolas en los pacientes, realmente no son heridas tan aparatosas como son las quemaduras por calor. Pero aquí lo peligroso es precisamente por el sitio donde va recorriendo la electricidad. Dale, síguele. Bueno, los mecanismos de lesión. Como tal, el daño que se provoca por la electricidad sigue como que dos leyes físicas, ¿no? La de Ohm y la de Joule, que la primera te dice cuánto va a ser el voltaje, como el amperaje, que es lo que atraviesa en la lesión, ¿no? Como tal, cuál es el amperaje que atraviesa en las quemaduras por electricidad. Y la de Joule es la que dice que la energía, cuál es la relación de la energía eléctrica que se va a transformar en energía térmica. Entonces, con estas dos leyes existen como cuatro mecanismos de lesión. Por ejemplo, el primero puede ser daño tisular directo, alterando el potencial de reposo de la membrana celular. Un ejemplo de este podría ser las contracciones tetánicas que se producen por la corriente alterna, o sea, por el voltaje en la corriente alterna, lo que provoca daño. Si las contracciones son muy fuertes, puede provocar daños, no solo aparte de que las contracciones tetánicas no permiten que suelten el origen de la energía, puede provocar caídas y fracturas como tal por la misma contracción. Bueno, otro tipo de daño igual es la misma transformación de la energía eléctrica térmica y lo que puede llevar a la necrosis coagulativa en los tejidos, ¿no? Y la destrucción de los tejidos como tal. Lesión mecánica, como ya lo había mencionado, Richie, ¿no se sí, desconectó el doctor? no sé. Sí, es igual escucho un ruido raro. Sí, se escucha algo. Pensé que era mi compu. ¿No esta llamada de Skype? No, así suena igual cuando estás entrando al Teams. No, cuando se te va el internet No. o hay una mala Ajá, cuando te va el señal. internet. Ajá, Ando. parece que es el doctor. Creí que era la mía. Yo voy a poner en el grupo. El de Skype suena diferente. Sí, ya se salió el doctor, ya no está. Híjole. Y perdón, me sacó la red. Ya estoy aquí otra vez. Me Ok, sacó. ok. Bueno, seguimos. Sí, perdón, pero se me fue la red, y se me apagó.
Entonces tuve que volverme a conectar, perdón. No se preocupe, Doc. Fallas literal que no me esperaba. No, hasta a nosotros nos pasa. Sí, aunque no les pase el día del examen, con eso es más que suficiente. Bueno, seguimos. Como comentaba, entonces había como que 4 tipos de mecanismos por el cual se da la lesión. Y ya estábamos en la transformación de energía eléctrica térmica por la ley de Joule, que esta depende de qué tan resistentes son los tejidos o el sitio por donde pasa la electricidad. Es decir, que es muy probable, como hemos visto, que los huesos y los músculos transforman mucha de la energía eléctrica a térmica, y eso es lo que le causa más el daño a esos tejidos, porque son muy resistentes a la electricidad. Y por último, la lesión mecánica son como que adheridos a, por ejemplo, a las caídas, a las fracturas que sufren por las contracciones tetánicas, por ejemplo. Y la teoría de electroporación, que llega a un punto en el que el voltaje ya es muy alto, que causa ya daño, alteración a las proteínas de las membranas celulares, y lo que altera su función y su integridad. Los tipos de lesiones, dependiendo de cómo haya sido estos son, lo anterior es cómo se produce el daño, pero las lesiones, las quemaduras eléctricas pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, cuando existe una conducción verdadera de electricidad a través del cuerpo, estos pueden ser, por ejemplo, datos sugestivos, pérdida de conciencia, parálisis y entre otros. Y lo importante en este tipo de lesiones es tratar de identificar y buscar los puntos de entrada y de salida para saber por dónde pudo haber atravesado la conducción, la corriente eléctrica, a través de qué tejidos pudo haber pasado. Cuando existe un bajo voltaje, bueno, como hemos visto antes, hasta con un voltaje que no es tan alto, ya pueden ocurrir contracciones tetánicas con la corriente alterna. Y de un alto voltaje es muy probable que ya exista un cambio de energía eléctrica térmica muy grande, porque ocurre ya quemaduras profundas, ¿no?, en los tejidos, y probablemente puntos de contactos carbonizados. El segundo tipo es un arco eléctrico. El arco eléctrico se refiere a una fuente de energía, o sea, de electricidad, que no necesariamente pasa a través del cuerpo o no hay contacto directo con el cuerpo, sino que, por ejemplo, un arco eléctrico se produce cuando en dos fuentes de electricidad cargadas eléctricamente, los electrones salten de una fuente a otra, como no sé si ya lo han llegado a ver, como las torres de Tesla más o menos. Entonces esa temperatura es muy alta. O sea, cuando existe ese salto de energía, libera calor, mucho calor, lo que provoca quemaduras por cercanía a la fuente. Una ignición secundaria, porque si la electricidad atraviesa por la ropa, puede ocurrir que queme la ropa u otros objetos inflamables, igual las quemaduras térmicas por contacto, o las lesiones asociadas, como ya habíamos visto, caídas, fracturas o luxaciones. A la derecha, en la imagen de abajo, podemos ver lo que se conoce a veces como el signo del iceberg. Y se denomina el signo de iceberg, por lo que le entendí, es que literal es como que si solo vieras la punta del iceberg, porque a pesar de que la lesión no es muy extendida superficialmente, es muy probable que la lesión de huesos y de músculo sea muy grave. El daño no es, por así decirlo, no es correspondido la lesión superficial con el verdadero daño profundo que ha habido. Signo del iceberg se denomina. Y bueno, ya para ver el compromiso por sistemas. Por ejemplo, el sistema musculoesquelético, tenemos el daño térmico directo, compromiso vascular, porque al haberse una liberación, o sea, al haber gran calor, produce problemas con los mediadores inflamatorios y procoagulantes, y lo que ocurre es que hay una vasoconstricción muy grave que termina comprometiendo el flujo sanguíneo a las extremidades, y muy probablemente ya cuando es una quemadura muy grave, lo más probable es que termine amputando las extremidades, porque no se pueden salvar a tiempo los tejidos. Igual directamente sobre el hueso puede haber necrosis perióstica, derretimiento de la matriz de fosfato cálcico también. Y, por ejemplo, como les mencionaba, lo del efecto del iceberg, hay un pequeño esquema, ¿no? Cómo es el daño de la conducción eléctrica.
Por ejemplo, en el sistema nervioso central puede haber pérdida transitoria de la conciencia, confusión, coma, cuadriplegias, afasias, puede haber lesiones medulares por la fractura de las vértebras y pueden ocurrir parestesias en la mano. El sistema cardiovascular, ya lo habíamos mencionado antes, pero generalmente cuando las personas que fallecen por quemaduras eléctricas es por los trastornos del ritmo, son los trastornos del ritmo los que matan a las personas. Entre esos igual, pero aún así puede haber daño directo en los tejidos cardíacos, como una isquemia aguda, una necrosis miocárdica, igual cardiovascular, como ya había mencionado, existen vasoespasmos periféricos, lo que puede llegar a comprometer a veces el síndrome compartimental. Muchas veces lo que es necesario realizar fasciotomías, porque las personas con las quemaduras eléctricas tienden a los síndromes compartimentales, como que es muy característica de estas quemaduras. En el daño renal por la destrucción de los músculos y por la alteración del daño en la sangre sobre los eritrocitos. Existen depósitos renales de mioglobina y hemoglobina, y a su vez estas quemaduras tienden a hacer que haya una pérdida, una fuga del plasma, entonces al tercer espacio. Entonces existe una hipovolemia directa, o sea, que puede ser causada por estas quemaduras, y lo que lleva a una isquemia corticorrenal por hipovolemia. Y como vemos es muy variado lo que te puede causar, de todo depende del voltaje y por dónde haya cursado la conducción eléctrica. Por eso es que las más graves son las que atraviesan todo el cuerpo, porque es más probable que haya un daño más extenso y a más órganos o más tejidos. Por ejemplo, el gastrointestinal puede causar ilio, pueden haber trombosis mesentéricas, lesión directa por estrés como tal, y otras lesiones pueden existir, rupturas timpánicas, cataratas. Las cataratas es una de las complicaciones a largo plazo, no se generan inmediatamente, sino se ha demostrado que es un factor de riesgo para desarrollar cataratas aproximadamente a los 3 años, si no me equivoco, se puede presentar. No todos los pacientes, pero sí hay un mayor riesgo. Y pues el paro respiratorio como tal, y una neumonitis, un neumotórax, y todo eso. Bien, solamente como comentario, obviamente la lesión por electricidad puede causarte todo lo que tú quieras de acuerdo a donde pasó la corriente. Solamente que aquí hay que tomar en cuenta unos datos. Acuérdense que los músculos, todos los músculos tienen una acción de flexión, de extensión, de aducción o de abducción. Entonces, al estimularlo eléctricamente, por eso es que vienen los efectos de tetania, precisamente porque al estimularse eléctricamente van a hacer que ese músculo actúe como lo tiene que estar haciendo. Incluso puede haber hasta rupturas o fracturas, perdón, por la contractura tan brusca que va a tener el músculo, y eso obviamente puede desgarrarse o bien puede ocasionar fracturas. Aquí lo importante como tip, si ustedes van a agarrar una cosa que ustedes no saben si está electrificada o no, si ustedes agarran esa cosa con su palma de la mano, ¿qué actividad tiene la palma de la mano? ¿Flexión o extensión? Está de primaria. Flexión. Flexión. Entonces, si tú tocas una cable o alguna cosa que esté con electricidad y tú la tocas con la palma de la mano, obviamente va a ejercer flexión y va a hacer que la mano se selle o quede agarrada. Por eso las personas que quedan o que agarran cosas electrificadas quedan pegados, literal. ¿Por qué? Porque el músculo, en este caso en la mano, que es lo más frecuente que agarran alguna cosa, pues queda totalmente en presión. Entonces eso hace que no se puedan despegar. Consejo: cuando ustedes vayan a tocar algo
y que les quede la duda si tiene corriente eléctrica o no, tóquenlo con el dorso de la mano, que es extensor. Entonces, si llega a haber corriente eléctrica, incluso los va a botar, los va a lanzar por el simple movimiento de extensión, y eso obviamente pues evitaría el hecho de que se mantenga contracturada la mano y obviamente con más tiempo la electricidad. Entonces, ese es un tip que lo pueden pues decirles a las personas, a sus amigos, que precisamente algo que agarren y que no sepan si hay electricidad o no, que lo agarren con el dorso. Así si viene la descarga eléctrica, los bota por la extensión. Otra cosa, la parte más afectada son los músculos. Por lo tanto, todas las fibras de los músculos se van a romper. Y este es el siguiente problema después de que pasan la fase inicial o la fase aguda. Si no se murió en el lugar, lo más seguro es que ya haya brincado un trastorno del ritmo. Entonces, esa es una ventaja. Pero después de que ya estabilizaron al paciente, mucho ojo, es muy importante que si es una quemadura bastante considerable, le pongan sonda Foley, porque es muy importante estar viendo la diuresis, y eso también aplica para las quemaduras por calor. La cantidad mínima que tiene que tener un paciente que presenta alguna quemadura, en este caso eléctrica o por calor, pues tiene que tener la diuresis de 0.5 mililitros kilo hora. Es el mínimo que van a ustedes a tolerar en un paciente que tiene quemadura. No se les olvida, esto aplica tanto para eléctricas como térmicas. Repito, cantidad mínima es de 0.5 mililitros por kilo hora. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Continúa entonces. Sí, adelante. Algunos de los criterios de hospitalización es, por ejemplo, cuando la corriente, o sea, de un alto voltaje mayor a 600 voltios, ya es un criterio de hospitalización. Igual, síntomas indicativos de una lesión sistémica, ya sea cardiovascular, neurológica. Perdón, se me pasó algo. En la siguiente fase que tienen ustedes que estar investigando qué complicaciones puede ser, es precisamente lo que comentaste tú hace un momento, que es la rhabdomiolisis, ¿ok? Y la rhabdomiolisis, realmente el problema más severo no es que se rompan los músculos, sino que la mioglobina se pega en la membrana basal del riñón, y obviamente va a hacer que anule el filtrado, no va a haber depuración. Por eso es que la rhabdomiolisis produce insuficiencia renal aguda. Entonces, si el paciente tiene incremento de azuados, disminución de los volúmenes urinarios, ese paciente va a requerir hemodiálisis, ¿ok? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta. Pacientes con quemaduras eléctricas, hay que verificar la CK y la CKMB para poder tener los valores de las enzimas musculares, porque esa es una de las complicaciones más importantes en las eléctricas. Adelante, perdón, ya. Sí, no se preocupe. Pues estos son como tal las indicaciones para hospitalización. Creo que lo pueden leer un poco más con calma, ¿no? Son como que síntomas indicativos de lesión sistémica, si tiene algún problema concomitante o algunas otras enfermedades o lesiones concomitantes, quemaduras con signo de lesión del tejido subcutáneo, por ejemplo, porque necesitan ya la monitorización, como menciona, son muy riesgosas. Bueno, el manejo, este manejo ya es en el hospital. En la escena es muy importante establecer el ABCD, ¿no? Con la vía aérea como la prioridad es establecer la vía aérea, y también el control de la columna para evitar lesiones cervicales, ¿no? Porque
por la misma contracción pudo haber fractura de las vértebras. Entonces es muy importante primero la vía aérea y luego controlar la columna. Es como que una indicaciones de estas quemaduras. En el manejo ya en el hospital es muy importante, como han mencionado, y encontrar los puntos de salida y el punto de entrada y punto de salida, los puntos de contacto, para que podamos establecer más o menos una sospecha de qué tejidos pudo haber sido dañado. Es muy importante realizar un examen neurológico para ver si hubo algún daño a nivel cerebral o en la misma columna vertebral. Es importante determinar, esto es como que el manejo ya después de como una quemadura térmica, determinar el porcentaje que se ha quemado, la profundidad. Es importante la resucitación hídrica con la fórmula de Parkland, que ya lo habíamos comentado, es Ringer lactato de 4 mililitros por kilo por la superficie corporal quemada, administrado en 24 horas. Y como habían dicho, la mitad de esta fórmula se da en las primeras 8 horas y el resto se da en las siguientes horas para completar el día. Como mencionó, es muy importante vigilar la diuresis. Entonces, estos pacientes van a necesitar una colocación de sonda Foley porque es importante mantener el gasto urinario. Lo mínimo que se menciona en las bibliografías, ya lo mencionó, es 0.5. Algo óptimo es que se mantenga de 1.5 a 2 mililitros por kilo por hora. Aquí hay un poco como que de controversia si se debe hacer una vigilancia cardíaca posterior a la llegada del hospital, porque como mencionó, muchas veces los trastornos del ritmo que ya que no causaron la muerte, es muy probable que no vuelvan a suceder si no existe otro contacto, ¿no? Con la fuente. Entonces hay algunas referencias mencionaban que ya no es tan importante, no es una prioridad como tal la vigilancia cardíaca con el electrocardiograma. Es muy importante estar atentos por si llega a haber cierto síndrome compartimental para realizar una fasciotomía temprana y evitar que se puedan llegar a comprometer aún más los tejidos de las extremidades. Y pues igual mencionar que si están en la escena, por ejemplo, y existe los trastornos de ritmos que puedan ser que puedas desfibrilar, entonces debes seguirlo según las guías de la ACLS. Y también es muy importante cuando existen como que cuando hay sospecha de que la conducción, o sea, que la corriente eléctrica haya atravesado o se haya tenido contacto cerca de la lesión del cerebro, del encéfalo, es muy importante una intubación endotraqueal temprana, no temprana, sino como que estar muy atentos a esto, porque es muy probable, o puede suceder que exista un paro respiratorio o, o por un traumatismo craneoencefálico. Entonces es muy importante. Igual muchos de estos pacientes pueden llegar a requerir una intubación endotraqueal. Y esto es como que alguna de estas imágenes es más o menos la primera de la izquierda es el contacto de entrada y la de la derecha es el contacto de salida. Son como que las diferencias entre los puntos de entrada y los puntos de salida. La imagen es como que la más, el daño que se ocurre a la salida es mayor porque generalmente toda la energía, toda la corriente que logra atravesar a través del punto de contacto se reúne en el punto de salida y es por eso que se ven más aparatosas. Y bueno, para terminar, mencionar las lesiones por impacto de rayo. Como mencionó el doctor ayer, estas son lesiones muy raras que generalmente son letales. Muy pocas personas sobreviven a estas lesiones. Se trata de una exposición breve, pero de un voltaje y de un amperaje extremos. Existen diversos mecanismos de lesión del impacto, porque puede ser que no te llegue a tocar directamente el rayo, sino que puede ser que haya caído cercano a ti y por la energía del voltaje que pueda generar quemaduras térmicas, por ejemplo, o cuando existe una conducción por algún objeto que tú tengas y el objeto impacta en el objeto y se conduce a través de ti, o por la misma tierra. A veces cuando son como que diferentes tipos de impacto de rayo, no necesariamente te tiene que golpear directamente.
Y aquí hay un signo muy característico, ¿no? Las figuras de Lichtenberg son pactanomónicas de estas lesiones. Por lo general es letal por una sistolia o por un paro respiratorio. Y por último, puse aquí como que las diferencias. Sí, no ¿Qué escuché. pasó, Vincent? Hola doctor, buenas tardes. Me surgió una duda. ¿Todo lo que estamos viendo ahorita también podría aplicar para un niño de esos que se distraen y meten un tenedor al contacto o algo así? ¿O es Sí, diferente? es igual. Nada más hay que tomar en cuenta que las casas habitación solamente manejan dos tipos de voltajes aquí en México, que es el de 220, si no me equivoco, o es 240. No es 220, ¿verdad? Sí, creo que 220 y es Sí, 110. 220. Sí, es 220 y Ajá. 110. Que son lo que se maneja en las casas o en los domicilios. Entonces, aunque a alguien adulto, a todos, el que diga que no, todos nos ha dado alguna vez toque algo que hemos agarrado de manera accidental y pues sin embargo no nos morimos ni nos pasó nada. Pero en un niño el problema es de que ahora sí que el tamaño. Entonces aquí la lesión obviamente va a ser mayor por el tamaño. Entonces no es lo mismo que le pongas, por cierto, esos juguetitos que son para dar toques y que todo el mundo se agarra la manita. Como les dije la vez pasada, repito, y eso para que lo tomen en cuenta. Si alguien tiene un trastorno del ritmo de tipo congénito, repito, como son los síndromes de repolarización precoz y los síndromes de preexcitación, pues obviamente hasta con ese jueguito de los toques, con eso, una vez que lo hagan, ahí quedan muertos. Así que no hagan ese tipo de travesuras o de maldades con alguien de estar dando toques, porque nunca saben si esa persona pudiera tener un trastorno del ritmo y a lo mejor son los de tipo congénito y en ese momento literal lo matas. Entonces, no sé si quedó resuelta tu pregunta, Vincent. Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dami, ¿tú levantaste la manita hace ratito? Sí, Doc. Es que tenía una duda porque estaba leyendo el ATLS y me quedó una duda en cuanto a la fórmula de Parkland porque allá mencionaba que últimamente se ha hecho una modificación, o sea, ya no se usa 4, se usa 2 porque como que se había visto que se tiende a ponerle de más líquidos al paciente. Entonces, pues me quedó la duda de si siempre se usa el 4 o ya se cambió al 2. Es 4 mililitros kilo hora. ¿En quiénes se pudiera utilizar 2 mililitros? En pacientes que pudieran tener más del 50% de afección. Entonces, en esos pacientes que tienen más del 50%, se puede dar y ser flexibles en esa opción, que es de 2 mililitros por kilo. Pero yo les sugiero que utilicen la de 4 con sus respectivos cuidados, porque no es lo mismo atender a un paciente con quemadura y que tenga insuficiencia renal a un paciente que no lo tenga. O sea, si tú le vas a pasar esas cantidades tremendas a este paciente, obviamente va a terminar en insuficiencia cardíaca o en choque cardiogénico. Entonces, pero eso se va a individualizar cada caso. Eso no aplica para todos. ¿Alguna Y otra duda? Mande. Hey. no, nada más iba a mencionar que, ajá, es como que la diferencia entre las- los tipos de quemadura, ¿no? Eléctrica. Y pues yo creo que lo pueden leer un poco más con calma, ¿no? Cada quien.
¿Ok? Y sería todo de mi parte, doctor. Está bien. Entonces, nada más que tengan en cuenta que los cables de alta tensión, que son de más de 1000 voltios, generalmente no están tan cerca. Por eso es importante que tienen que estar podando los árboles de la calle, porque son de alto riesgo que llegue alguien y se recargue en el árbol y va a quedar ahí hecho chicharrón. Entonces, solamente para que tengan cuidado. Y si tienen dudas de que algo está electrificado, ni lo agarren. Definitivamente, pues yo creo que empezando con eso, que ni lo toquen. Muchas gracias. Y nada más en el rayo, quien llega a sobrevivir a una descarga eléctrica por rayo, pues lo más seguro es que vaya a terminar como Shazam, con algún superpoder, porque está muy difícil que alguien sobreviva a eso. Esos tatuajes que quedan bien bonitos, sí se fijaron, ¿no? De las quemaduras por rayo. Están bien bonitos los tatuajes. Realmente es un coletazo así nada más que vivió para contarlo. Porque si se fijan, es solamente una rayita de lo que pudo haber sido el rayo total. Entonces es como un bebito, un neonato, un rayo neonato. Adelante. ¿Quién sigue? Ahora sí vamos a irnos a... ¿Alguna duda acerca de quemaduras? ¿Nada? Que no, Creo que no. Ay, ¿se ve la presentación? sí, Sí, Dani. Pues vamos a hablar de litiasis renal. Y bueno, un poquito en cuanto a la fisiopatología de la litiasis, es que pues realmente va a haber un desequilibrio entre la cantidad de solutos y solventes. Se va a aumentar la cantidad de solutos que va a haber, y estos solutos pues por diferentes factores, como puede ser cambios en el pH, una disminución de la diuresis, una orina muy concentrada o un aumento de estos mismos, pues van a empezar a precipitarse y van a formar pues cristales. Estos cristales pues van a formar un núcleo y como que poco a poco se van a ir agregando hasta que pues va a ir creciendo y forma ya lo que viene siendo el cálculo. ¿Y qué es lo que pasa en la litiasis? Que este cálculo pues se va a desprender y va a empezar a viajar y va a llegar a un punto en el que se va a trabar, y es allá pues cuando pues se dan las manifestaciones, porque pues irrita pues, el lugar donde está, que pues es normalmente en el uretero, que puede ser en la unión ureteropélvica, y en el estrechamiento cuando el útero entra a la pelvis, y también en la unión ureterovesical. Entonces son los 3 puntos donde más se van a atorar, y pues es lo que va a dar en sí los síntomas. Entonces, algunos factores que pueden influir en estos cambios en el pH y que creen que precipite los cristales puede ser la dieta, también pues factores como obesidad, diabetes, hipertensión. Igual hay otros pues factores metabólicos que van a hacer que pues, se dé más esta formación de litos. Y pues aquí les dejé unos que pues ya luego los pueden leer bien. Y pues estuve investigando un poco y en la GPC mencionaba que Yucatán es el sitio, o no, es el estado que tiene una frecuencia más alta de litiasis a nivel pues nacional, y de hecho la frecuencia es el doble de lo que se ve a nivel nacional. Y pues encontré este estudio en donde pues mencionaba la tasa de hospitalizaciones que hubo entre el 2014 y el 2016, y pues vemos que Yucatán pues tiene la tasa más alta de hospitalizaciones.
Y pues en cuanto a los cálculos, van a ver de diferentes, pues de diferentes cosas. No tenga piedras, no es yucateco. Sí. Y los que no somos yucatecos y ya nos salieron piedras, pues ya nos nacionalizamos yucatecos. Yo no soy yucateco, yo soy de la Huasteca Potosina. Ya tengo 19 años aquí viviendo en Mérida y ya tuve mi bebé piedrita. Bueno, ay, es que casi No no se le escucha. escucha, Doc. ¿No se me escucha? Como que se empezó a ir su micro. ¿Ahorita ya se escucha? Sí, Sí. se ve la parte de bebé piedrita. Ah, ok, está bien. Bueno, lo más importante era de que yucatecos es casi sinónimo de litiasis renal. Y se ha estudiado, se ha estudiado por todos lados y no se ha llegado a una conclusión exacta. Se ha considerado medio ambiente culpando a las aguas del subsuelo, que por estar en el subsuelo, aquí si se fijan los mantos acuíferos todos están abajo, no existen ríos aquí. Todo está gracias al meteorito que cayó en Chicxulub, pues sumió prácticamente toda el agua que estaba en superficie y se fue para abajo. Pero gracias a esos tenemos esos hermosos cenotes. Y aquí lo importante es de que dicen que la filtración tiene un incremento en sales minerales y que eso es lo que hace que se generen los litos, otro que es genético, quién sabe. Pero pues el chiste es que yo aquí me salieron piedras. Ahora, las piedras, esta parte de que si son de tal cosa, no es por menospreciar esta parte, pero ¿tú crees, Vincent, tienes piedras en los riñones, Vincent? No, doctor. ¿No? ¿Eres yucateco? Sí. ¿Sí? Mi papá es de Chipimín, mi mamá es de Valladolid, sí, pero no, ninguno ha tenido piedras en los riñones. Ok, oye, si tú llegaras a tener un pólipo nefrítico por litiasis renal o renoureteral y llegas al servicio y te empiezan a decir, mire, es que sus cristales de oxalato de calcio y bla, bla, bla. La verdad, yo creo que tú como paciente que tienes un montón de dolor, lo que menos es que lo que menos quieres es saber de qué es. Sí, o sea, no quiero que imagine el dolor. Exacto. Entonces, y esto nada más les va a servir para que en ocasiones, no en todos los casos, en ocasiones, algunos litos pueden ser radiopacos. ¿Ok? Entonces, eso es para uso práctico que en unos pacientes van a poder ver la sombrita de una piedrita, pero pues no todos son de la misma formación. Y otro detalle, paciente que tenga piedra, es muy importante que le pidan un examen general de orina, porque acuérdense que existen las bacterias litogénicas. Vincent, contigo otra vez. Soy yo otra vez. Hola, Dios. Así es, a Madre Santa. Hola, Vincent. Dime 5 bacterias litogénicas. No, perdón. Creo que leí 2, pero yo no me acuerdo cuáles eran. A ver, te voy a dar un zape cuando te vea, Vincent. Palmira. Proteus, que es la principal. Pseudomonas y... Mona. Perfecto. que Mycoplasma. No recuerdo las demás. Klebsiella. ¿Quieres aportar alguna extra, Odaris? Igual mencionaba algunos estafilococos y Sí. Corynebacterium también. Sí, así es. Entonces, por eso es importante que cuando llega un paciente y tiene litiasis,
hay que pedirle también un urocultivo, porque hay que abarcar todas las posibilidades, en este caso, que esas piedras pudieran ser de origen bacteriano. Entonces, nada más que no se les olvide que se les solicite un examen general de orina y un urocultivo, porque en ocasiones allí va a estar el causante, no en todos los casos, pero pues si lo podemos documentar, mucho mejor. Adelante. Pues realmente puse la tablita nada más como para pues, que vean la comparación. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos dividir pues los síntomas que va a presentar el paciente. Y pues lo más característico es el cólico renal, que va a ser un dolor que va a ser intermitente y se va a localizar en lo que es la fosa renal, y este de dolor pues puede irradiar hacia lo que es el flanco y, o sea, depende de la ubicación, y también hacia los genitales. También pues la hematuria se va a encontrar en un alto porcentaje de los pacientes. Esta puede ser tanto micro como macroscópica. Y pues el libro mencionaba que un paciente con el dolor y la hematuria no puedes como que completamente, o sea, como que asegurar que tenga un cólico, perdón, un lito, porque pues hay diferentes patologías que te pueden dar un cuadro clínico similar. Diferentes enfermedades. Bueno, un poco más adelante pues voy a mencionar rápido pues los diferenciales. Pregunta para Andrés Delgado. Hola, Andrés. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Oye, ¿cuánto es lo normal de microhematuria? A ver si ahora sí me acuerdo lo que leí. Creo que eran menos de 3. Creo que era hematis por campo, algo así decía el Tintinali. Entonces es normal tener sangre. No debería haber. Creo que era a partir de 3 que ya era hematuria. Exacto. La pregunta te dice capciosa. Sí. No hay una microhematuria normal. No existe. Desde el momento que existe hematuria y hay eritrocitos en la orina, algo anda mal, ¿ok? No es normal. Lo normal es que no tenemos por qué tener sangre en la orina, ¿ok? Por eso, si se documenta sangre, lo primero que hay que pensar es en alguna lesión de tipo mecánico, y en este caso, pues las piedras, el ir rasgando todo el epitelio, pues obviamente se va a romper los vasitos y van a ocasionar sangrados, ¿ok? Gracias, Andrés. Adelante. Bueno, sí, el hito se encuentra alojado pues más cerca de lo que es la vejiga. Nos va a causar un síndrome irritativo que causa pues la poliaquiuria, disuria y tenesmo. Y también este dolor se puede acompañar de síntomas vegetativos como son la náusea, el vómito, diaforesis, agitación y pues incluso puede haber hipertensión. Y mencionaba algo en especial de los cálculos de Struvita, que es lo que pues mencionó el doctor. Estos se dan por infecciones que vengan del tracto urinario, y dicen que son los que pueden causar más la hematuria, un dolor lumbar sordo y la insuficiencia renal, porque tienden a formar lo que son los cálculos coraliformes o en asta de venado, también se conocen. Entonces, pues van a obstruir pues esta salida de la orina. Pues en cuanto al diagnóstico, cuando el paciente pues llega a urgencias con el cuadro clínico que te sugiere que tenga un cólico renal, pues lo que tienes que hacer, mencionaba la GPC, son primero, como mencionó el doctor, un estudio, un examen general de orina, y menciona que
pues tienes que ver en un poco pues si es hombre, mujer y la edad, porque pues como mencioné no puedes decir o afirmar que porque tenga el dolor y la hematuria es por un lito. Dice que en el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, que al hacer el examen general de orina, a las mujeres en edad reproductiva, pues le tienes que hacer una prueba de embarazo para descartar que no sea por un embarazo ectópico o algo así. Igual... Acabas de decir otra palabra que no me gusta que la vayan a decir. No recuerdo si ya lo dije, pero bueno, ahorita qué bueno que lo dijiste y para no dormirme voy a usar esta explicación. A ver, ay Dios, no tengo lentes. A ver. Cristeler hablando de embarazos. Hola, Cris. Hola, doctor. Buenas tardes. Yo, ¿a qué hora estamos? Ay, se me fue lo que iba a decir, Ay, lo que iba a contar para que no me aburriera. Si tú fueras una agente del FBI y te envían a que tú eres la mujer asignada porque eras la más fregona de todo el mundo para poder localizar a un asesino en serie, supongamos que es Hannibal Lecter. Entonces tú te encargas de investigar y por fin hallas a Hannibal Lecter. Lo llevas a la corte. Cuando lo llevas a la corte, ¿tú vas para comprobar que es Hannibal Lecter o lo llevas para descartar que es Hannibal Lecter? Para comprobarlo. Para comprobarlo. Yo creo que vas a sentir muy feo que después de todo tu trabajo que hiciste de investigación, vayas a descartarlo, ¿ok? Entonces, esta es la justificación porque esta palabra está mal dicha, ¿ok? Nuestra obligación como médicos no es descartar enfermedades, sino comprobar enfermedades, sospechas diagnósticas, ¿ok? Entonces los paso como tip para que no utilicen esa famosa palabrita que de repente todo el mundo decimos, ¿ok? Entonces, descartar, que quede descartada, ¿ok? Ahora, hay enfermedades que en efecto son por descarte. Por ejemplo, la fibromialgia. Pero para que tú digas que es fibromialgia, tuviste antes que haber investigado todas las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y una vez que compruebas que no es ninguna, ahora sí, por descarte, dices es fibromialgia. ¿Ok? No sé si se entendió el concepto que quiero transmitirles para que no digan esa palabrita. Descartar, ¿ok? Ustedes están hechos o van a ser médicos para comprobar. Para eso se han quemado las pestañas, para poder tener sospechas clínicas y sospechas diagnósticas y comprobarlas, ¿ok? Ahora, si ya tienes los documentos y no se comprobó, ahora sí, lo descartas. Está bien, solamente quería decir eso y es como mi catarsis de que hablemos bien. De acuerdo. Bueno, también entre los exámenes que le debes de pedir, pues es la creatinina sérica. Lo que mencionaba la GPC es que, pues, o sea, en sí, el tener un litro no te va a hacer que tengas una insuficiencia renal. Sin embargo, se toma, porque dice que, pues, un riñón, aunque tenga una obstrucción, el otro, pues, va a compensar esta obstrucción y va a trabajar, pues, más. Pero decía que en ciertos pacientes, pues que por ejemplo tienen riñón único o que ya tienen un problema de base, pues sí va a haber un cambio y por eso pues se le tiene que pedir la creatinina sérica. También pues si hay vómitos se le piden los electrolitos para ver si no hay un desequilibrio y el urocultivo en caso de que saliera pues positivo o sea, de la tira reactiva o en el examen general de orina que te sugiera que pueda haber una infección,
por eso se hace el urocultivo, y pues una proteína C reactiva si lo requiriera, en caso de que hubiera fiebre. Y en cuanto a los exámenes de imagen que se le haría, se menciona que el mejor es el ultrasonido. Sin embargo, no siempre se cuenta con este y se le puede hacer una radiografía de abdomen. En el Tintinali menciona que pues lo mejor es hacer un ATAC. Sin embargo, pues no creo que pues se pueda hacer un ATAC a todos los pacientes que llegan con sus pues con litiasis o con sospecha de litiasis. Y pues estos son los diagnósticos diferenciales, lo que les mencionaba, o sea que hay una amplia gama de pues patologías que tienen un cuadro clínico pues similar. Entonces, por eso no puedes... De enfermedades, no de patologías, de enfermedades. Patologías es una palabra mal traducida en las bibliografías originales, si están en inglés, porque no sé hablar chino ni francés, pero en inglés, en ninguna dice como tal patologías, dice literal enfermedades. Entonces es otra palabra que quiero que quiten de su vocabulario, ¿ok? Patología es estudio de la enfermedad y como tanto hay una rama exclusiva que es la patología, ¿ok? Entonces estas son enfermedades, no son patologías. Entonces nada más para que tengan otra palabrita que quiero que vayan eliminando de su cabecita. También. Y pues ya en cuanto al tratamiento en urgencias, pues obviamente por lo que llega el paciente es por el dolor. Entonces, pues lo primero es tratarlo con AINES. Pues lo que se recomienda es el diclofenaco. Y para ciertos pacientes que pudieran tener alguna cardiopatía, pues se recomienda usar el metamizol. Si este persiste, pues la terapia de rescate pues es con el clonicilato de lisina o el tramadol o morfina. También pues para el control de los vómitos y la náusea, en el Tintinali menciona la metoclopramida, sin embargo en la GPC pues dice que el ondansetron de 4 miligramos vía oral pues es lo que se recomienda. Y pues en cuanto a la terapia expulsiva que se da, pues es la tamsulosina. Y pues ya cuando pues pasaste como que esta primera fase, tienes que ver las condiciones en las que está ya el paciente y pues saber si necesita pues enviarse o valoración por urología. Y pues los criterios se los puse allá a un ladito para que los lean. Y pues realmente era esto es un cuadro que ya pues engloba como que el manejo, pero pues ya no quise como que adentrarme tanto en lo que es pues la litotricia y todo eso, porque ya como que no corresponde al área de urgencias. Y es todo, por mi parte. Ok, deja cerrar esa parte porque hay unas cosas importantes. Espérenme tantito, no se me vayan porque mi hijo me está pidiendo de comer. Déjenle, doy de comer a Anakin. Denme chance, por favor. Wow, Anakin. Niño. Ah, tú estás bien gorda, a ti ya no te voy a dar de comer. No. Te voy a sacar a ti que no comas.
Listo, perdón. Tengo a la familia Skywalker. Tengo a Anakin y su hermana está aquí, es Leia. Entonces tengo a Anakin y a Leia aquí conmigo. Y Anakin tuvo una camada. Anakin es un labrador chocolate. Tuvo una camada, su única camada que tuvo. Y me regalaron un perrito de esa camada. Y ese perrito obviamente se llama Luke. Entonces tengo todo a la familia Skywalker. A Anakin, a Luke y a Leia. Como se notarán, soy fan de Star Wars. ¡Ey! Están allí. Obvio ya Sí, vio a doctor. Mandalorian. Sí, ¿Ya vio Mandalorian, Doc? Ay, Dios, es una joya, joya. Y estoy tan enojado con Disney porque, ay, ¿cómo pudieron hacer una serie Las películas. tan gloriosa para arruinar la película? Es algo que yo nunca voy a entender. No voy a entender que George Lucas haya aceptado eso, pero bueno, en fin. No me queda más que pues, aceptar que están ahí y desperdiciaron a los personajes y hasta se murió Carrie Fisher y de verdad, tanto coraje que me dio, pero bueno, en fin. Bien. Justo vi un video hoy de eso, de cómo el actor de Poe Dameron decía que no iba a volver a la serie a menos que querían que necesitara otra casa, porque no le gustó cómo trataron su personaje. De verdad. No me gustó, pero bueno, en fin. Vientos, niños. Entonces voy a hacer una recopilación de lo que quiero que ustedes conozcan acerca de litiasis renal. Primero, el paciente va a llegar porque la presentación de la litiasis renal va a tener dos presentaciones. ¿Cuáles son las dos presentaciones que va a tener? Bueno, son varias. A ver, Dianey, qué pasión. ¿Sería el cólico renal y la hematuria asintomática? Hematuria, una, ¿y el otro cuál es? El cólico renal. Cólico renal o cólico renoureteral. Exacto, pero hay otra que tiene una en común, no es tan frecuente, pero que tiene en común con la hiperplasia prostática. ¿Cuál sería? Que en este caso serían las tres presentaciones de la litiasis renoureteral. Steffi. Que el paciente no puede orinar. Así es, retención aguda de orina. ¿Ok? Y de verdad, esa es una urgencia. Es en serio. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Las tres presentaciones son las que van a llegar los pacientes a urgencias. Entonces, nosotros tenemos la obligación de documentar, no de descartar, de documentar que estamos ante un paciente con litiasis renal. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el flujograma mental para que lo aborden. Les llegó el paciente con dolor o con hematuria o con retención aguda de orina y bueno, están sospechando que tiene litiasis renal. ¿Qué le van a solicitar a ese paciente? Cristel, ¿qué le vas a pedir a ese paciente? Pues yo le pediría un ego y un ultrasonido. Ego y ultrasonido. Solamente te quedas con esas dos cosas para pedirle. Sí, yo creo que por ahora sí. Llevo con dolor, ¿no? Con el dolor y con el cólico renal, ¿no? Ajá. Solamente le pides esas dos cosas. Acuérdate que tanto pecado es no pedir algo como pedir de más. Entonces, si tú solamente le pides eso, estoy seguro que más al rato le vas a volver a pedir otro piquete de sangre.
Oh, Dios. No sé, creo que una química. A Igual, ver, ¿es Rodrigo, mujer o es hombre? Rodrigo, vamos a ver qué pensamiento tiene Rodrigo. Bueno, continuando lo que decía Cristel, si es mujer en edad reproductiva, igual podríamos descartar un embarazo. Bueno, no descartar, perdón. O sea, podríamos pedir una prueba de embarazo, especialmente si es un adolescente. Ok, está bien, pero sí, está correcto, pero hay que irnos un poquito más a lo práctico. Está bien, el embarazo ectópico siempre hay que tenerlo en mente, ¿ok? Y aunque digan que nunca han estado con el Espíritu Santo es bien canijo y a veces ya ves que hasta María la embarazó en los sueños. Así que tengan mucho cuidado con las palomitas, con los Espíritus Santos, son bien traviesos, ¿ok? Entonces, ¿qué le pedirías más? ¿Solo te quedas con eso? ¿Qué más podría ser? A ver, vamos a darle chance a Valentina. A ver, Salsita, pícame. Bueno, pues además de lo que dijo Cristel y Rodrigo, creo que yo le pediría igual una química sanguínea para ver las pruebas de función renal y un urocultivo igual, porque como usted había mencionado, a veces pueden ser por bacterias, entonces habría que comprobar si no hay una infección. Ok, bien. La otra respuesta fue correcta. Entonces, esos pacientes tenemos que estar, si tenemos la sospecha que sea litiasis, mucho ojo, porque ese paciente bien puede estar cursando con una lesión renal aguda o bien la causa en Yucatán es insuficiencias renales crónicas. Muchos de los pacientes que están en diálisis son pacientes que su causa fue litiasis, ¿ok? Entonces es bien importante que no dejen de mirar esa posibilidad porque les puede dar sorpresas las litiasis renales, sobre todo cuando son bilaterales, ¿ok? Cuando es de un solo lado, el otro riñón lo va a justificar y lo va a componer, ¿no? En cuestión de la función renal. Pero aquí en Yucatán hay que estar pendientes porque pueden ser bilaterales y ahí sí va a ser problema, ¿ok? Entonces, en laboratorio nos vamos a quedar con el examen general de orina, con un urocultivo, con la química sanguínea y creo que ya estuvo, ¿no? Química sanguínea, ego y urocultivo. Y en gabinete, ¿qué dices? ¿Quién andaba por acá? Ya bajaron la manita. A ver, Axel, el que ya pasó solamente por ese logo tan chido que tienes. Hola, Axel. Sí, mi lord. Pues pensaría en un ultrasonido de entrada y para verificar si se encuentra o no la piedra. ¿Cuál es el estándar de oro para las litiasis renales, Axel? El estándar sería el ATAC, pero evidentemente no le vamos a estar pidiendo un ATAC a un paciente si la clínica es muy franca, ¿no? No, el estándar de oro es la tomografía. No le digas TAC. No, voy a empezar aquí a corregirlos en hablar. ¿Y por qué no TAC? Porque la TAC habla exclusivamente de cortes axiales. Y el día de hoy, así es como comenzaron las tomografías, únicamente cortes axiales. Sin embargo, hoy están todas las reconstrucciones que te quieras y puedas imaginar, hasta en 3D. Entonces ya no es TAC, es solamente TC. Entonces dile tomo de cariño si quieres, o si quieres ser muy estricto, dile TC. ¿Ok? Entonces nada más para que lo tengan en mente. En serio, perdón, en efecto, mande, qué pasión. Pero el principio para hacer las reconstrucciones siguen siendo cortes axiales, ¿no? Sí, pero el asunto es de que la tomografía ya no hace solo cortes axiales, por eso es que ya no se tiene que llamar TAC. Bueno, ok. Solamente tomografía o TC. ¿Por qué? Porque puedes hacer los cortes que tú quieras.
Entonces, al decir TAC es que exclusivamente estás viendo cortes axiales, pero los puedes hacer en todas las direcciones que quieras. Es nada más palabra técnica. Bien, si es estándar de oro, la tomografía, Axel, no te me vayas, ¿le pedirías una radiografía a ese paciente? Pues no necesariamente, porque no todas las litos son radiopacos. A ver, Brandon, vamos a ver. Bueno, yo pienso que pues sí se le pediría una radiografía de abdomen, sobre todo porque pues no sabe si puede ser algo como un hilio paralítico. Y pues hasta no estar seguro, ya después se le pediría el ultrasonido para ver, para comprobar el diagnóstico de litiasis y localizar pues el hito y el tamaño. Porque como dice Axel, la radiografía pues sí te mencionaba que no es tan, no tiene tanta sensibilidad porque pues no todos los litos son radiopacos, pero pues igual y nos serviría para descartar algo más grave. Bueno, para estar seguros de que no es un hilio paralítico o algo o de otra índole. Acaba de decir dos aberraciones. Dijiste primero hilio paralítico. Estás diciendo dos cosas iguales. Hilio es algo que está paralizado, ¿ok? Entonces, es hilio a secas nada más. La razón por la cual vas a pedir una radiografía no es precisamente para poder ver el hito, sino para hacer diagnósticos diferenciales. Aquí está una pregunta que está un poco capciosa, pero a ver si la puedes contestar. Hamuri, confío en ti. Es una pregunta capciosa, pero yo estoy seguro que la vas a responder. ¿Cuál es la complicación no renal asociada a litiasis renal o cólico nefrítico? Complicación no renal. Complicación no renal, exactamente. Y al decir no renal, incluye todo lo que tú quieras que ver con los riñones. Sí, sí. Pues es que sinceramente estoy pensando más en intestino grueso o que pase algo, una irritación peritoneal o algo así. Andas muy cerquita. A ver, alguien levantó la manita. Marichuy. Hola, Mari. Hola, doctor. ¿Sepsis? No, te fuiste muy feo. Sí, es cierto, sí pueden ser incluso las litiasis condicionan ectasia y estas obviamente condicionan el hecho de infecciones de repetición y sí pueden llegar a una urosepsis. Pero en una etapa aguda de alguien que tiene un cólico nefrítico, pues la radiografía la van a pedir, repito, no va a ser para tratar de ver las piedras, sino porque la complicación más frecuente no renal son los hilios reactivos. Entonces, esto es importante para que cuando ustedes tengan un paciente con cólico nefrítico, lo más seguro es que después vaya a estar todo vomitando, y la tripa es como una novia tóxica o novio tóxico, cualquiera de los dos. Si está pegadito el riñón y el uretero, que no tenga nada que ver con tener algo en la tripa, pero está todo pegado, si está inflamado esa zona, está pegada a la tripa y la tripa con un mecanismo de defensa se para, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones para que se pida radiografía porque, repito, pueden documentar la causa más frecuente de complicaciones no renales. En este caso sería el hilio reactivo, ¿ok?
Entonces realmente te va a servir más para hacer diagnósticos diferenciales más que para comprobar el diagnóstico, ¿ok? El ultrasonido, si no es estándar de oro, ¿para qué nos sirve? Bueno, Doc, yo me imagino que el ultrasonido sirve para, pues más que nada, si vemos el hito en el paciente, pues me imagino que dependiendo del tamaño que tenga el hito, va a ser el abordaje que vamos a tomar, ¿no? Nos va a servir el ultrasonido porque además también nos va a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, por eso el ultrasonido nos va a servir. En ocasiones, el hecho de que exista híleo no se conduce el sonido en donde hay mucho aire. Por lo tanto, si hay algún paciente que tiene híleo, va a estar muy inflado de la tripa y pues obviamente no se va a poder ver de manera adecuada una tripita, que en este caso sería el uretero, ¿ok? Y si ahí está una piedra y está atorada en alguna de esas tres zonas, que repito, ya dijeron que es la unión ureteropiélica, la parte donde pasa los vasos ilíacos y la unión ureterovesical. Entonces, si hay una piedrita que está ahí y hay mucho aire, no se va a ver, pero nos va a servir también para algo bien importante, poder considerar si esa piedra va a bajar o no. Si la piedra mide menos de 0.5 milímetros, esa piedra baja porque baja, ¿ok? Con dolor, pero va a bajar, ¿ok? Pacientes que tengan piedras entre 0.5 y 0.9 son potencialmente descienden. No siempre, pero si ya pasó la parte más importante, lo más seguro es que sí salga. Pero, repito, 0.5 a 0.9 son potenciales descensos. Y los que sí definitivamente no van a bajar ni a trancazos son los de mayores a 1 centímetro. Esos de plano no bajan. Entonces el ultrasonido nos va a servir porque nos pueden medir el diámetro de la piedra. Y eso les va a ustedes a facilitar si pudiera el paciente estar tranquilo, con dolor, pero por lo menos se le va a salir la piedrita, o si va a requerir alguna otra técnica para sacarla. ¿Sí quedó claro? ¿Qué pasó, Rodrigo? Lo que pasa es que había leído que el ultrasonido perdía sensibilidad cuando los litos eran muy pequeños, menores de 5 milímetros. Entonces existe la posibilidad de que no los veamos. En esos casos, ¿qué haría? ¿Tendría que pedir la tomografía o...? ¿En qué caso? No te entendí, Rodro. Cuando el hito es muy pequeño que el ultrasonido no logra detectarlo. Pero tú sigues teniendo la sospecha de que sí es litiasis. Sí, de todas maneras, si tú ya tienes la sospecha, le tienes que hacer su estándar de oro, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay muchas piedras que no se van a poder ver y en la tomografía se van a poder evidenciar. Y además, quien haga los cortes va a irse directamente a buscar los ureteros, o sea que no va a haber pierde. ¿Qué pasó, Dami? Es que, bueno, de lo que dijo Rodrigo, bueno, mencionaba la GPC que la tomografía pues no detecta litos que sean menores a 3 milímetros. O si, o sea, si el paciente tiene un índice de masa corporal menor al 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, igual como que me quedó esa duda, porque pues en ese caso yo pensaría que pues si no le puedo hacer la tomografía, pues le hago el ultrasonido. Pero si la tomografía no lo ve, el ultrasonido menos. Ok. Pues no va a haber de otra. Hay otra técnica, pero tienen que hacerla
Si ustedes tienen una sospecha y de plano la tomografía no se pudo, está la otra técnica que se pudiera hacer, que sería la urografía excretora. Entonces, que también está en este caso la urotomografía, en donde además se le pone medio de contraste. Entonces ahí, si está la piedrita muy pequeñita, con el medio de contraste seguro se ve. Así que por eso es el estándar de oro la tomografía, porque al fin de cuentas una urotomo podría evidenciarle porque se está administrando medio de contraste. ¿Qué pasó, Andrés? Sí, doctor, nada más para aclarar bien. Entonces, a todo paciente que ya tengamos una sospecha fuerte de litiasis renal, ¿a todos les pedimos TAC? Sí, sí, sí. Ok. Porque es el estándar de oro y lo tienes que documentar. Así es. Gracias, doctor. Nadie. Está bien. O sea que la TC solo se pide cuando de plano, supongamos, hice la radiografía, hice el ultrasonido y de plano no vi nada. Sí, es que me entretuve viendo las estatinas por intensidad. Ahorita. Oye, se la voy a robar. Ay, ¿cómo me la robo? La voy a tener que robar del celular porque no la puedo robar. Ya la vi. Voy a bajarla. Ya, ahora voy a hacer, a ver dónde fregados me la guardé. Pero bueno, en descarga supongo. Perdón, me emocionó ver esto y no te puse atención a lo que me dijiste. Ahora sí dime otra vez. O sea, la TC la pedimos cuando de plano le hicimos la radiografía al paciente, le hicimos el ultrasonido, pero de plano no encontramos el lito, pero hay una sospecha muy fuerte de que el paciente tenga litiasis, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, te va a servir para hacer diagnósticos diferenciales. Definitivamente, si tú no encuentras que tiene litos y a lo mejor te vas a encontrar que tiene otras cosas, pues ahí te va a salir. Y si el paciente tiene un alien, lo más seguro es que también salga. Bueno, eso es una exageración, pero pues... Perfecto, gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, está bien. Vámonos. Híjola. Hipertrofia prostática. Creo que ese pedacito lo vamos a ver para la próxima. Mañana. Mañana y comenzamos el taller de electrolitos. ¿Alguna duda más de esto? No. Muy bien. Muy bien. Entonces, nos veríamos mañana. ¿Está bien? Está bien. Sí, doctor, está bien. Sí, claro. Sí, doctor.